Capital Sonoro. Ahora. El gobierno reveló cifras de negocios en economías sostenibles en el oriente del país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebra en Colombia su 162 periodo ordinario de sesiones. ¿Cuáles son los principales puntos de su visita? Indígenas en Vera regresaron al Parque Nacional. ¿Qué motivó esta nueva protesta? Ahora, un podcast. Hola, soy Juan Pablo Conto y esto es Ahora un podcast. Es martes 10 de octubre de 2023 y hoy estoy en la compañía de la periodista Laura Chambueta y del periodista Mauricio Pichotto. Hola Laura, hola Mauricio, ¿cómo están? ¿Todo bien? Juan Pablo, buenas tardes. Un saludo muy especial a usted, a Laura y a toda la audiencia. Hola, ¿cómo están? Un gusto acompañarlos hoy. Bueno, el gobierno reveló algunas cifras alentadoras sobre negocios en economías sostenibles en el oriente del país. Mauricio, adelante, cuéntenos por favor de qué se trata. En efecto, las dos más recientes convocatorias para este tipo de actividades comerciales se llevaron a cabo en estos días en las ciudades de Cúcuta y Bucaramanga, con base en la política de impulso a la economía popular por parte del actual gobierno nacional. Se adelantan escenarios en distintas ciudades denominados como Bioexpo, iniciativas de acuerdos comerciales sostenibles. Ok. Díganos por favor un poco, denos más detalle por favor de estos encuentros. Los más recientes de estos encuentros se desarrollaron en esas dos capitales y fueron invitados emprendedores de Colombia y Venezuela en distintos sectores de economías alternativas. Según el Ministerio de Ambiente, se lograron acuerdos comerciales por 64.000 millones de pesos, una cifra sin precedentes en este tipo de actividades. Además, se concretaron acuerdos financieros por 10.600 millones de pesos. Se alcanzó un acuerdo comercial entre una fundación conocida como Fundeset y un colectivo de juntas de acción comunal por 33.000 millones de pesos con un modelo de negocio de transición energética. Esto para la instalación de paneles solares, también en alimentos como lechugas hidropónicas, bolsos fabricados con residuos de neumáticos, piel orgánica y lápices fabricados con colores ecológicos. Estos elementos hicieron parte de los emprendimientos de la muestra comercial de más de 400 negocios conocidos como verdes. Pues Mauricio, muchas gracias y ojalá sucedan varias cosas positivas a partir de los negocios que allí se cerraron. Escúchanos en www.dcradio.gov.co. www.dcradio.gov.co. DC Radio. Bueno, en nuestro programa informativo de hoy, que se emite todos los días al mediodía, el tema fue las redes sociales como herramienta en las campañas políticas. Es bien sabido el caso de Cambridge Analytica, que en su momento alardeó de tener 5.000 datos específicos sobre cada votante estadounidense, sobre lo que además afirmó que al aplicar un análisis psicográfico a su conjunto de datos podía determinar el tipo de personalidad de cada votante y luego dirigirle mensajes individuales específicamente diseñados con el fin de influir en el comportamiento de los votantes. La fuente más importante de datos en ese momento era Facebook. A través de la aplicación de tercero, Cambridge Analytica obtuvo indebidamente datos de hasta 87 millones de perfiles de Facebook que incluían actualizaciones de estado, indicaciones de me gusta e incluso mensajes privados. Ahora, esto no significa que cualquier candidato le esté dando este uso, le dé este uso a las redes, puesto que también se trata de un espacio para mostrar, visibilizar propuestas, una herramienta para llegarle a la gente. Y a propósito de esto, por ejemplo, en el último trimestre los candidatos a la alcaldía de Bogotá han gastado más de 180 millones de pesos en anuncios en Facebook, solo en Facebook. Una cifra que en realidad es pequeña si se compara con lo que se invierte en campañas o en redes sociales durante campañas políticas en otros países. El que más ha gastado es Juan Fernando Galán con 96.5 millones de pesos, sigue Rodrigo Lara con 47.5 millones, luego está Diego Molano con 20.2 millones y continúan en la lista Jorge Enrique Robledo con 4.7 millones, Gustavo Bolívar con 4.6 millones, Juan Daniel Oviedo con 3.9 millones,
Nicolás Ramos con 3.6 millones, Rafael Alfonso Quintero con 17.2 mil pesos y la cierra Luis Vargas, que no registra gastos. Si se perdió el programa y quiere conocer más detalles de esta relación entre redes sociales y política, diríjase a YouTube de inmediato y por supuesto no se pierda la emisión de mañana. Tampoco deje de ver las entrevistas que se han hecho desde Canal Capital a los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Ahí están en YouTube, las encuentran para que vayan construyendo un voto informado. Mamá, papá, ¿me has visto triste o alejado? Puede ser que me estén haciendo bullying o que tal vez tenga algo para contarte. Necesito momentos para hablarte y desahogarme sin que me juzgues, porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos. Amix, date cuenta. Eso también es bullying. Digamos no más bullying en Eureka, tu canal. Laura, vamos ahora con usted. La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebra en Colombia su 162 periodo ordinario de sesiones. Cuéntenos, por favor, exactamente de qué se trata esta visita. Bueno, le cuento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estará esta semana en Colombia presidiendo un nuevo periodo ordinario de audiencias públicas y algunas privadas, todas relacionadas con casos de violación de derechos humanos en países como Brasil, Chile, Guatemala y por supuesto Colombia. Ya entiendo. ¿Y cuándo tendrán lugar estas sesiones? Estas iniciaron ayer, 9 de octubre, en horas de la tarde e irán hasta el viernes 13 de octubre acá en Bogotá. Varias de estas se harán en la sede de la Defensoría del Pueblo que queda aquí en Chapinero. Laura, ¿y estas audiencias qué podemos contar al respecto? ¿Son públicas, privadas? ¿Qué van a entrar a revisar? Bueno, las que son públicas serán las que hablan de los casos de Chile, de Guatemala, de Brasil. Sin embargo, las que serán privadas son las de carácter nacional. Ahí se entrarán a revisar 5 casos de demandas contra el Estado colombiano. El primero se conoce como el caso Izaza Uribe y otros versus Colombia, el cual habla de la desaparición forzada del sindicalista y simpatizante de la Unión Patriótica Víctor Manuel Izaza Uribe en el municipio de Puerto Nare, en Antioquia. Esto ocurrió en 1987. El segundo caso se le conoce como el caso de las masacres en Ituango versus Colombia, que habla de las masacres ocurridas en los corregimientos de La Granja y El Aro. La primera fue en 1996 y la segunda en 1997, donde recordemos que grupos paramilitares asesinaron a miembros de ambas poblaciones. El tercer caso que la Corte entrará a revisar es el de la vereda La Esperanza, que es la presunta desaparición forzada de 14 personas en el municipio de El Carmen de Viboral, en Antioquia, en 1996, esto por parte de las Fuerzas Armadas en colaboración con grupos paramilitares. El cuarto caso, que es un poco más largo, se conoce como el caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Caricá, también conocido como Operación Génesis. Este caso hace referencia a las amenazas, asesinatos y el desplazamiento de grupos paramilitares ante comunidades afrodescendientes de la región del Urabá chocoano, donde se presume pues que estos grupos funcionaban con conocimiento de agentes estatales. Y el último caso, que digamos que es como el caso uno de los más sonados, es el caso de la periodista Ginette Bedoya, donde se declaró al Estado colombiano como responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la honra, a la dignidad y a la libertad de expresión de la periodista Ginette Bedoya Lima, quien ha sido una activista por los derechos de las mujeres. Entonces la idea es como hacerle seguimiento a estos fallos. Sí, correcto. El papel de los 7 jueces que vinieron en representación de la Corte es que básicamente ellos estarán en el país para hacerle seguimiento a estos 5 casos, a estos 5 fallos que ha hecho la institucionalidad contra el Estado colombiano y pues bueno, contra estos 3 casos que comentaba, que son de Chile, Guatemala y Brasil, donde el Estado de cada uno de estos países pues ha fallado en materia de derechos humanos. Asimismo, digamos que el papel de la Corte será visitar otras sedes como el de la Corte Constitucional, el de la Defensoría del Pueblo y también el de la JEP. Ayer incluso estuvieron en un acto junto con la Jurisdicción Especial para la Paz, pues para ver precisamente cómo avanzan todas estas instituciones en materia de derechos humanos acá en el país. Gracias, Laura, pero no se vaya porque seguimos con usted.
En la tarde de este lunes 9 de octubre, más de 300 personas pertenecientes al pueblo Embera, que se encuentran en situación de desplazamiento en la UPI y la Florida, se tomaron el Parque Nacional con el fin de exigir mejores condiciones de permanencia. Aunque varios de los que llegaron al lugar retornaron a sus lugares de estadía, aún hay cerca de 150 sentados en el parque. Laura, quisiera arrancar, echemos memoria, ¿cuáles son los orígenes de esta concentración? Bueno, creo que es importante hacer un poco de contexto y recordar que los indígenas Embera llegaron a Bogotá en 2021, esto como producto de la constante violencia y victimización que sufren en sus territorios. En más o menos mayo 2022, bueno, digamos que ese fue como el mes donde empezó a transcurrir como ya la solución, y luego de varios meses del asentamiento de esta comunidad en el Parque Nacional, las y los indígenas accedieron a ser trasladados a las UPI, que son estas unidades de protección, en La Rioja, que queda acá en Bogotá, y la UPI La Florida, que queda en Funza, siendo los provenientes de esta última quienes salieron a manifestarse en la tarde de ayer. Laura, ¿nos puede detallar un poco más el motivo de esta nueva manifestación, de esta nueva protesta? Sí, claro, las motivaciones del pueblo Embera para salir a las calles y para asentarse de nuevo en el Parque Nacional se basan en la mejora de las condiciones de permanencia en Bogotá, pues varios de ellos denuncian mala salubridad y un constante hacinamiento en ambas UPI, es decir, que no están en condiciones dignas. Asimismo, solicitan que aquellos hombres, mujeres, niños y niñas que deseen retornar a sus territorios lo puedan hacer de manera segura y con las garantías de no repetición ante estos hechos victimizantes como amenazas, asesinatos y bueno, todo este entramado de violencias a los que se someten a los pueblos indígenas acá en el país. ¿Y hubo respuesta por parte de las instituciones, Laura? Sí, de hecho, desde esta mañana, bueno, incluso desde la tarde, noche de ayer, pero especialmente desde esta mañana y hoy a mediodía, diferentes entidades del orden distrital y nacional, como por ejemplo la Secretaría de Gobierno, el Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas, el ICBF, entre otras, instalaron un puesto de mando unificado, un PMU, con el fin de acordar con los liderazgos indígenas una solución a sus exigencias para pues solucionar todo el tema del traslado, quienes lo deseen, o pues para ver en qué otros lugares se pueden asentar estas comunidades y pues que puedan estar en condiciones dignas quienes deseen permanecer acá en la capital. Laura, última pregunta. De la población que se asentó en un principio y quienes han regresado a sus territorios de origen. Sí, de hecho, de acuerdo con cifras entregadas por la Unidad para las Víctimas, que es pues la entidad que ha acompañado el retorno de varias de las personas indígenas Embera que viven acá en Bogotá, en el último año se ha dado el retorno voluntario de 466 personas del pueblo Embera a los departamentos de Chocó y Risaralda, que son los departamentos principales de origen. Sin embargo, algunos, recordemos que viven en otros territorios, como por ejemplo el Cauca, o el sur del departamento de Antioquia. Y no se vaya sin las siguientes noticias. Empiezo con una de salud. La concejal Diana Diago del Centro Democrático denunció que la peligrosa sustancia llamada fentanilo ya se encuentra en Bogotá y que se reportaron los primeros afectados. La alcaldía salió al paso y desmintió a la concejal aduciendo que el fentanilo es una sustancia de uso médico que se usa en el país desde hace 50 años, que no es que haya llegado el fentanilo a Colombia. Este se puede consumir de forma legal por prescripción médica cuando la condición de salud así lo amerita, o ilegal como ha sucedido en Estados Unidos. Nosotros queremos invitarlos a escuchar nuestro episodio de Capital Político, Vacíos en el Modelo Oficial, donde hablamos de esta sustancia y del renombrado Tusi con Julián Quintero de Échele Cabeza. Es importante, muy importante, informarse bien antes de salir a sembrar el pánico con base en el desconocimiento. Una información de servicio y está relacionada con que la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, conocida como Biblored, pone a disposición de toda la ciudadanía cursos en braille y lengua de señas colombiana. El objetivo es el de brindarles herramientas a los asistentes en la contribución a la comunicación con personas que tengan discapacidad visual o auditiva.
Estos cursos son desarrollados por la línea de servicios y el enfoque poblacional de lecturas accesibles de la Escuela de Lectores de Bibliored y pueden ir a la biblioteca pública más cercana en donde se vaya a realizar la formación y allí realizar la inscripción. Va una económica. Comerciantes y empresarios lanzan llamado de auxilio desde San Victorino debido a la caída en ventas del sector gastronómico, pues reportan descensos del 24% durante el 2023, mientras que la manufactura registra 35% menos de ventas. Para esto pusieron en marcha este martes una campaña que busca impulsar las ventas de productos nacionales. El lanzamiento se hizo hoy a las 6 de la tarde desde San Victorino en Bogotá. Eso fue todo. Ahora es un podcast periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busca Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura. También a nuestro podcast de música que se llama así, nuestro podcast de música, y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Recuerden que la producción de este podcast está a cargo de Diego Guerrero, la escritura está en las manos de Santiago Narváez y de quienes habla Juan Pablo Conto. La edición del sonido a cargo de Cian Bernardo González, la dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Este episodio ha sido grabado en los estudios de DS Radio. Google dice que mañana miércoles Bogotá tendrá una mínima de 6 grados y una máxima de 17 con un 30% de probabilidades de lluvia. No termine el día sin información, búsquenos en todas las plataformas del podcast y compártanlo. Chao, adiós. Capital Sonoro.